En las calles de Seattle, una tarde de otoño del 2019, el sol comenzaba a ocultarse mientras las hojas doradas danzaban con la suave brisa. Una mujer afroamericana de mediana edad, vestida con un traje sastre azul marino impecable, conducía su Mercedes-Benz negro después de un largo día en los tribunales. Como jueza federal con 15 años de experiencia, había dedicado su vida a defender la justicia y la igualdad ante la ley. Sin embargo, el destino le tenía preparada una prueba que pondría a prueba no solo su paciencia, sino también su inquebrantable fe en el sistema que había jurado proteger. Las luces rojas y azules comenzaron a parpadear en su espejo retrovisor. Confundida, revisó mentalmente su velocidad estaba dentro del límite. Sus documentos estaban en orden, como siempre. Con la calma que la caracterizaba, la jueza detuvo su vehículo en el arcén, bajó la ventanilla y colocó ambas manos sobre el volante, tal como lo había aconsejado a innumerables jóvenes en sus charlas comunitarias. El oficial que se acercó era un hombre blanco de unos 40 años, con una expresión severa que parecía tallada en piedra. Sin mediar saludo, le espetó: ¿sabe por qué la he detenido? Su tono destilaba una familiaridad inquietante, una que ella había escuchado demasiadas veces en las historias que llegaban a su tribunal. No, oficial, no lo sé, respondió con voz serena, manteniendo un tono profesional y respetuoso. El oficial la miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose en el elegante interior del vehículo. Este es un barrio tranquilo, señora. No solemos ver coches como el suyo por aquí. Las implicaciones de sus palabras flotaron en el aire como un veneno invisible. La jueza sintió ese familiar nudo en el estómago, una mezcla de indignación y tristeza que había aprendido a controlar a lo largo de los años. Pero esta vez era diferente. No estaba sentada en su estrado, protegida por su toga negra. Estaba experimentando en carne propia lo que tantas veces había escuchado en su sala. Oficial, ¿podría decirme específicamente qué infracción he cometido? Preguntó con la misma voz que utilizaba para interrogar a testigos poco cooperativos. El oficial se movió incómodo, ajustándose el cinturón. Sus ventanas están muy oscuras, podrían estar fuera de la regulación, respondió, aunque era evidente que las ventanas del Mercedes cumplían perfectamente con la normativa. Mientras buscaba su licencia y registro, la jueza reflexionaba sobre cuántas personas habían pasado por situaciones similares sin tener los recursos o el conocimiento para defenderse. Recordó el caso de un joven estudiante que había llegado a su tribunal la semana anterior, traumatizado por una experiencia similar. Aquí tiene mi licencia, registro y, hizo una pausa deliberada, mi identificación del Tribunal Federal del Distrito. El cambio en la expresión del oficial fue instantáneo, como si hubiera recibido un golpe invisible. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer el nombre y el cargo de la mujer que había detenido. Pero la jueza no había terminado. Con la misma calma que utilizaba para dictar sentencias, comenzó a hablar: oficial, en mis años en el tribunal, he visto pasar cientos de casos de perfil racial. Cada uno de ellos erosiona la confianza en nuestro sistema de justicia. Cada parada injustificada crea una grieta en los cimientos de nuestra sociedad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los coches pasaban junto a ellos, ajenos al momento histórico que se estaba desarrollando en ese arcén. La jueza continuó: no voy a presentar una queja formal, pero sí voy a pedirle algo. La próxima vez que detenga a alguien, pregúntese, ¿lo estoy haciendo por una violación real de la ley o por mis propios prejuicios inconscientes? Las palabras parecían flotar en el aire nocturno, pesadas de significado. El oficial, visiblemente incómodo, le devolvió sus documentos con manos temblorosas. Puede continuar su camino, señoría, murmuró, su voz apenas audible. Pero antes de que pudiera retirarse, la jueza añadió: oficial, mañana tengo una charla en la Academia de Policía sobre justicia racial y aplicación equitativa de la ley. Está invitado a asistir si lo desea. No era un reproche, sino una invitación a ser parte de la solución. Mientras observaba al oficial regresar a su patrulla a través del espejo retrovisor, la jueza reflexionó sobre cómo este momento podría convertirse en un catalizador para el cambio. No se trataba solo de una jueza federal siendo detenida injustamente, era un recordatorio de que el prejuicio no discrimina por estatus o logros. Esta historia se convirtió en un punto de inflexión en la comunidad. En los días siguientes, la noticia se extendió como fuego en la Academia de Policía, en los pasillos del tribunal y en las calles de la ciudad. No era solo otra anécdota sobre perfil racial, era un llamado a la acción, una invitación a examinar los sesgos inconscientes que todos llevamos dentro. La jueza sabía que su respuesta ese día no solo había impactado al oficial, sino que tenía el potencial de alcanzar a muchos más. Su mensaje era claro: la verdadera justicia comienza con el reconocimiento de nuestros propios prejuicios y la voluntad de cambiar. Mientras conducía hacia su casa esa noche, las luces de la ciudad brillaban con un significado diferente.
Cada una de ellas representaba una oportunidad para el cambio, una conversación por tener, un puente por construir. La pregunta que quedaba en el aire era, ¿estamos listos para tener estas conversaciones incómodas pero necesarias? El oficial que la detuvo esa noche probablemente nunca olvidaría ese encuentro, pero la verdadera historia apenas comenzaba. ¿Qué sucedería en la charla del día siguiente? ¿Cómo impactaría este incidente en la formación de futuros oficiales? Y más importante aún, ¿cómo podríamos asegurarnos de que estas situaciones no siguieran repitiéndose en nuestras comunidades? La respuesta a estas preguntas yacía en el corazón de cada persona que escuchara esta historia, en cada oficial que se detuviera a reflexionar antes de encender sus luces, en cada juez que se sentara en su estrado, y en cada ciudadano que decidiera alzar su voz contra la injusticia. Porque al final, la verdadera medida de nuestra sociedad no está en los incidentes que nos dividen, sino en cómo elegimos responder a ellos. La mañana siguiente amaneció con una neblina suave que envolvía los edificios de Seattle. La jueza se encontraba en su oficina, repasando las notas para su presentación en la Academia de Policía. Las paredes de su despacho estaban decoradas con fotografías que contaban su propia historia, su graduación de la Facultad de Derecho, su juramentación como jueza, y varias imágenes con jóvenes de programas de mentorship que había establecido en barrios desfavorecidos. Su asistente entró con una taza de café y las noticias de la mañana. Señoría, su historia se ha vuelto viral en las redes sociales. Varios oficiales de policía han confirmado su asistencia a la charla de hoy. La jueza asintió, consciente de que este momento podría ser el catalizador para un cambio significativo en su comunidad. Mientras conducía hacia la Academia de Policía, recordó su propia juventud en un barrio humilde de Chicago. Su padre, un conductor de autobús, le había enseñado desde pequeña que la dignidad no era negociable. La justicia, solía decirle, es como el aire que respiramos, todos la necesitamos por igual, sin importar quiénes somos. Al llegar a la academia, el auditorio estaba lleno. En primera fila, para su sorpresa, estaba el oficial que la había detenido la noche anterior. Sus miradas se cruzaron brevemente, y ella notó algo diferente en sus ojos, una mezcla de vergüenza y curiosidad. Buenos días, comenzó, su voz clara y firme resonando en la sala. Ayer por la noche viví una experiencia que muchos de ustedes ya conocen. Pero no estoy aquí para señalar culpables, sino para abrir un diálogo honesto sobre cómo podemos ser mejores servidores de nuestra comunidad. Mientras hablaba, compartió estadísticas sobre detenciones basadas en perfil racial, pero también historias personales. Habló sobre el joven estudiante de medicina que casi abandona su carrera después de múltiples detenciones injustificadas. Mencionó a la madre soltera que llegaba tarde a recoger a sus hijos porque los oficiales la detenían constantemente en su camino del trabajo. Cada uno de ustedes eligió esta profesión por una razón, continuó. Tal vez fue el deseo de proteger, de servir, de hacer una diferencia. Pero debemos preguntarnos, ¿a quién estamos protegiendo cuando permitimos que nuestros prejuicios dicten nuestras acciones? En la audiencia, algunos oficiales se movían incómodos en sus asientos. Otros asentían en silencio, reconociendo verdades que habían observado pero nunca discutido abiertamente. El oficial de la noche anterior mantenía su mirada fija en ella, absorbiendo cada palabra. La jueza entonces compartió algo que nunca había revelado públicamente. Hace 20 años, mi hermano menor fue detenido por la policía. Era un estudiante universitario volviendo de la biblioteca. Lo confundieron con un sospechoso de robo. Esa noche, terminó en el hospital con 3 costillas rotas y un espíritu quebrantado. Ese incidente cambió el curso de su vida, y la mía. Un silencio profundo cayó sobre el auditorio. Pero también conocía oficiales excepcionales, continuó. Hombres y mujeres que entendían que el uniforme no les daba poder sobre los ciudadanos, sino la responsabilidad de protegerlos a todos por igual. Durante la sesión de preguntas, una joven oficial levantó la mano. ¿Cómo podemos combatir nuestros propios prejuicios inconscientes?, preguntó. La pregunta abrió una conversación sincera sobre entrenamiento, educación continua y la importancia de la diversidad en las fuerzas policiales. El oficial de la noche anterior finalmente se puso de pie. Su voz temblaba ligeramente cuando comenzó a hablar. Señoría, anoche cometí un error que me ha hecho cuestionar todo mi entrenamiento. ¿Cómo podemos asegurarnos de que otros oficiales no cometan el mismo error? La jueza apreciaba su valentía al hablar públicamente. El primer paso es reconocer que todos tenemos prejuicios, respondió. El segundo es estar dispuestos a examinarlos y cambiarlos. No es suficiente con no ser racista, debemos ser activamente antirracistas. Después de la charla, varios oficiales se acercaron para compartir sus propias experiencias. Algunos hablaron sobre las presiones del trabajo, otros sobre los desafíos de patrullar en comunidades diversas. La jueza escuchó cada historia, consciente de que el cambio real comenzaba con estas conversaciones incómodas pero necesarias. El jefe de policía se acercó último.
Señoría, ¿estaría dispuesta a formar parte de un comité para revisar nuestros protocolos de entrenamiento? Su pregunta abría la puerta a una colaboración que podría tener un impacto duradero en la comunidad. Mientras conducía de regreso a su oficina, la jueza reflexionaba sobre cómo un momento de injusticia se había transformado en una oportunidad para el cambio. Su teléfono sonaba constantemente con mensajes de otros jueces, activistas comunitarios y líderes civiles que querían ser parte de la solución. En su tribunal esa tarde, miró a la audiencia con nuevos ojos. Cada caso que llegaba a su estrado era más que un número de expediente, era una oportunidad para demostrar que la justicia podía ser verdaderamente ciega. Pero también sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. La noticia de su experiencia y su respuesta constructiva comenzó a expandirse más allá de Seattle. Otros distritos policiales empezaron a contactarla para solicitar programas similares. Los medios locales querían entrevistarla, pero ella se mantenía enfocada en el trabajo real que necesitaba hacerse lejos de las cámaras. El oficial que la había detenido se inscribió en un programa de capacitación sobre prejuicios implícitos y comenzó a trabajar con oficiales novatos para compartir su experiencia. Cada pequeño paso era un avance hacia un sistema más justo, pero mientras la historia inspiraba cambios positivos, también revelaba la profundidad del problema. Más personas comenzaron a compartir sus propias experiencias de perfil racial, creando un tapiz de historias que no podían ser ignoradas. La pregunta que quedaba en el aire era, ¿cómo podríamos transformar estas experiencias individuales en un cambio sistémico duradero? La respuesta, como siempre, parecía estar en la intersección entre la justicia y la humanidad. Pero ¿qué sucedería cuando las cámaras se apagaran y la atención mediática se desvaneciera? ¿Cómo podríamos asegurarnos de que este momento de claridad se convirtiera en un movimiento sostenible hacia el cambio real? Las semanas siguientes trajeron cambios inesperados en la ciudad de Seattle. El caso de la jueza había despertado una conversación más amplia sobre justicia y equidad, pero también había provocado resistencia. Mientras caminaba hacia el tribunal una mañana lluviosa, notó las miradas divididas que recibía, algunas de admiración, otras de resentimiento apenas disimulado. En su despacho, encontró una pila de cartas. Algunas contenían historias desgarradoras de personas que habían experimentado situaciones similares. Otras, de oficiales de policía que querían compartir sus propias luchas con un sistema que a menudo los empujaba hacia prácticas cuestionables. Una carta en particular llamó su atención, era del oficial que la había detenido, solicitando una reunión privada. Mientras consideraba la solicitud, su asistente entró apresuradamente. Señoría, tiene que ver esto. Le mostró un video viral que se estaba compartiendo en las redes sociales, otro incidente de perfil racial, esta vez involucrando a un profesor universitario y 3 oficiales de policía, había ocurrido la noche anterior en el mismo vecindario donde ella fue detenida. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. ¿Era una respuesta deliberada a los cambios que estaba intentando implementar? El jefe de policía la llamó inmediatamente, su voz tensa reflejaba la gravedad de la situación. Señoría, esto podría deshacer todo el progreso que hemos logrado. Esa tarde, durante una sesión del Comité de Reforma Policial, la tensión era palpable. Los representantes de la comunidad exigían acciones inmediatas, mientras que el sindicato de policías defendía a sus oficiales. La jueza observaba el intercambio, consciente de que estaban en un punto de inflexión crucial. Antes de continuar, intervino ella, quisiera compartir algo con todos ustedes. Sacó una fotografía antigua de su cartera. Esta foto fue tomada el día que decidí convertirme en jueza. Fue después de ver a mi padre, un hombre que nunca quebró una ley en su vida, ser humillado durante una parada de tráfico rutinaria. El silencio en la sala era ensordecedor. Pero también recuerdo al segundo oficial que llegó ese día, continuó. El que intervino, el que trató a mi padre con dignidad, el que se disculpó por el comportamiento de su compañero. Ese oficial me enseñó que el cambio es posible, que existe bondad incluso en los momentos más oscuros. Mientras hablaba, notó que el oficial que la había detenido semanas atrás estaba sentado en la parte posterior de la sala. Sus miradas se cruzaron, y en ese momento, algo cambió en la atmósfera de la reunión. El oficial se puso de pie, su uniforme impecable contrastando con su expresión vulnerable. Tengo algo que decir, anunció él, su voz resonando en la sala silenciosa. Lo que estaba a punto de revelar podría cambiar todo el curso de la conversación sobre reforma policial en la ciudad. Las personas en la sala contuvieron la respiración, conscientes de que estaban a punto de presenciar un momento decisivo. Pero antes de que pudiera continuar, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Un grupo de manifestantes había entrado al edificio, sus voces elevándose en protesta por el último incidente. La seguridad intentaba mantener el orden mientras la tensión aumentaba peligrosamente. La jueza se encontró en el centro de una tormenta perfecta, manifestantes exigiendo justicia, oficiales defendiendo su institución,
y ella, sosteniendo el delicado balance entre el cambio necesario y el caos potencial. Las decisiones que tomara en los próximos momentos podrían determinar el futuro de la reforma policial en Seattle. El oficial que la había detenido dio un paso adelante, colocándose entre los manifestantes y sus compañeros uniformados. Su presencia, normalmente intimidante, ahora parecía servir como un puente entre dos mundos en conflicto. Tenía algo importante que decir, algo que podría cambiar el curso de los eventos, pero ¿tendría la oportunidad de hacerlo? Los gritos de los manifestantes se mezclaban con las órdenes de los oficiales de seguridad, creando una cacofonía de voces que amenazaba con ahogar cualquier posibilidad de diálogo. La jueza observaba todo esto, consciente de que las próximas palabras y acciones podrían ser la diferencia entre un avance histórico y un retroceso devastador. En medio del caos, su mirada se cruzó con la del profesor universitario del video viral, quien acababa de entrar a la sala. Sus ojos reflejaban el mismo dolor y dignidad que ella había visto tantas veces en su tribunal. El momento de la verdad había llegado, pero ¿estaban todos preparados para enfrentarlo? Las luces fluorescentes parpadearon brevemente, como presagiando el momento crucial que estaba por desarrollarse. La jueza se puso de pie, su presencia comandando atención incluso en medio del caos. Lo que sucedería a continuación determinaría no solo el futuro de la reforma policial en Seattle, sino que podría convertirse en un modelo para el cambio en todo el país. El aire en la sala se volvió denso con la anticipación, cada persona presente consciente de que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. La pregunta que flotaba en el ambiente era, ¿cómo se resolvería esta crisis? ¿Y qué precio tendría que pagarse para alcanzar una verdadera justicia? En ese momento de tensión máxima, el oficial dio un paso al frente, su voz temblando pero firme: lo que ninguno de ustedes sabe es que hace 15 años, yo estuve del otro lado. El silencio cayó sobre la sala como una pesada cortina. Era un joven estudiante universitario cuando un oficial me detuvo sin razón, y ese incidente casi destruye mi vida. Me uní a la fuerza policial para cambiar el sistema desde dentro, pero en algún momento, me convertí en aquello contra lo que había jurado luchar. La revelación sacudió la sala. Los manifestantes, que momentos antes gritaban consignas, ahora escuchaban atentamente. La jueza observaba cómo las expresiones a su alrededor cambiaban de ira a asombro, de confusión a comprensión. Pero antes de que el impacto de sus palabras pudiera asentarse completamente, el profesor del video viral se adelantó. «Tengo algo que mostrar», anunció, sosteniendo su teléfono. «Hay más en ese video de lo que todos han visto». Conectó su dispositivo al proyector de la sala, y las imágenes que aparecieron en la pantalla dejaron a todos sin aliento. El video completo mostraba algo que las redes sociales habían omitido. Momentos antes de la confrontación, uno de los oficiales había intentado detener a su compañero, argumentando que no había causa probable para la detención. Las imágenes revelaban una lucha interna dentro del departamento de policía que nadie había visto hasta ahora. La jueza se levantó de su asiento, su mente procesando rápidamente las implicaciones. Este no era simplemente un caso más de perfil racial, era evidencia de un cambio que ya estaba ocurriendo dentro de la fuerza policial, aunque de manera silenciosa y gradual. Sin embargo, la tensión en la sala aumentó cuando uno de los oficiales veteranos se puso de pie. ¿Se dan cuenta de que esto podría destruir carreras?, exclamó. Hay una razón por la que estos videos no se comparten completos. Su comentario provocó una nueva ola de murmullos y protestas. El jefe de policía, que había permanecido en silencio hasta ahora, sorprendió a todos al responder: tal vez algunas carreras necesitan ser reexaminadas. Su declaración cayó como una bomba en la sala. Era la primera vez que un jefe de policía en activo tomaba una posición tan clara en Seattle. Mientras la conmoción se extendía por la sala, la jueza notó algo más: varios oficiales jóvenes comenzaron a ponerse de pie, uno por uno, cada uno con su propia historia que contar. Historias de momentos en que habían presenciado injusticias pero habían temido hablar, de veces en que habían intentado hacer lo correcto pero se habían encontrado con resistencia institucional. El profesor del video dio un paso más allá: no vine aquí buscando justicia solo para mí, declaró. Vine porque mis estudiantes están observando. Están esperando ver si realmente es posible cambiar un sistema desde dentro. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando alguien en la parte posterior de la sala gritó: «Hay más videos». De repente, la conversación ya no se trataba de un incidente aislado o de una jueza detenida injustamente. Se había convertido en algo mucho más grande, una avalancha de verdades largamente silenciadas que amenazaba con salir a la luz. El oficial que había detenido a la jueza volvió a tomar la palabra, esta vez con una revelación aún más impactante: existe un grupo dentro del departamento, comenzó, su voz apenas audible. Oficiales que han estado documentando estos incidentes durante años, esperando el momento adecuado para actuar. La sala irrupción en caos.
Algunos exigían que los videos fueran revelados inmediatamente, otros advertían sobre las consecuencias legales y profesionales. La jueza observaba todo esto, consciente de que estaban al borde de algo sin precedentes en la historia del Departamento de Policía. Mientras el caos se desarrollaba, un nuevo grupo de personas entró a la sala, eran oficiales de otros distritos, algunos incluso de ciudades vecinas. Habían estado siguiendo los acontecimientos y habían venido a añadir sus voces al creciente coro de testimonios. La jueza se dio cuenta de que lo que había comenzado como su experiencia personal se había convertido en el catalizador de algo mucho más grande. Pero también sabía que este momento era increíblemente delicado. Un paso en falso podría destruir la posibilidad de un cambio real. El aire en la sala se volvió eléctrico cuando el oficial veterano que había protestado antes sacó su propio teléfono. Si vamos a contar la verdad, dijo, su voz quebrada por la emoción, entonces deberíamos contar toda la verdad. Lo que estaba a punto de revelar podría cambiar el curso de la reforma policial para siempre. La jueza se encontró en el epicentro de una tormenta que había estado gestándose durante décadas. Las próximas palabras, las próximas acciones, determinarían si este momento se convertiría en un punto de inflexión histórico o en otra oportunidad perdida para el cambio real. El oficial veterano conectó su teléfono al proyector con manos temblorosas. Durante 20 años, comenzó, he guardado un archivo. No solo de incidentes de perfil racial, sino de cada vez que intentamos reportar estos casos internamente. La pantalla se iluminó con una serie de correos electrónicos, reportes internos y documentos oficiales, todos meticulosamente organizados por fecha. Cada vez que un oficial intentó hacer lo correcto, continuó, cada vez que alguien alzó la voz, quedó registrado aquí. No solo los incidentes, sino también las represalias contra quienes hablaron. La revelación provocó jadeos colectivos en la sala. Los documentos mostraban un patrón sistemático que se extendía décadas atrás. La jueza se acercó al proyector, estudiando los documentos con su ojo entrenado. Como magistrada federal, podía ver las implicaciones legales de lo que estaba presenciando. Esto no era solo evidencia de prejuicios individuales, era prueba de un encubrimiento institucional. El jefe de policía se puso de pie, su rostro pálido pero determinado. Antes de que continuemos, dijo, hay algo que deben saber. Esta mañana, recibí una visita del FBI. Han estado conduciendo su propia investigación durante los últimos 6 meses. El anuncio cayó como una bomba en la sala. En ese momento, el profesor del video viral se adelantó nuevamente. No fue coincidencia que mi incidente fuera grabado, reveló. Soy parte de un grupo de académicos y activistas que han estado trabajando con oficiales reformistas dentro del departamento. Hemos estado documentando sistemáticamente estos casos, construyendo una base de datos que ahora incluye más de 1000 incidentes verificados. La jueza observó cómo la realización se extendía por los rostros de todos los presentes. Lo que había comenzado como su experiencia personal se había convertido en la punta de un iceberg mucho más grande. El oficial que la había detenido semanas atrás ahora estaba de pie junto a ella, y lo que dijo a continuación cambió todo el curso de la reunión. Señoría, dijo, dirigiéndose no solo a la jueza sino a toda la sala, la noche que la detuve no fue una coincidencia. Fui enviado específicamente a su vecindario porque algunos elementos dentro del departamento querían enviar un mensaje. Querían demostrar que nadie estaba por encima de este tipo de trato, ni siquiera una jueza federal. Un silencio atónito cayó sobre la sala. La jueza sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su detención no había sido un acto de prejuicio aleatorio, había sido una provocación deliberada. Pero el plan había salido por completo al revés. Pero cometieron un error, continuó el oficial, su voz más fuerte ahora. Al elegir a alguien con el poder y la plataforma para hacer algo al respecto, nos dieron exactamente lo que necesitábamos, una oportunidad para exponer todo el sistema. El jefe de policía asintió gravemente. A partir de mañana, anunció, el Departamento de Policía de Seattle iniciará la reforma más completa en su historia. Con la supervisión del FBI y un panel independiente de jueces federales, vamos a examinar cada aspecto de nuestras operaciones. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando la jueza sacó su propio teléfono. Hay algo más, dijo, su voz tranquila pero firme. Mientras todos estábamos concentrados en los videos y documentos, algo más estaba sucediendo. El Departamento de Justicia acaba de aprobar la creación de una nueva división dedicada específicamente a investigar y procesar casos de perfil racial en departamentos de policía en todo el país. Y me han pedido que la dirija. La sala estalló en aplausos y lágrimas. Los manifestantes abrazaban a los oficiales reformistas, los veteranos estrechaban manos con los activistas. Era una escena que nadie hubiera creído posible unas horas antes. Pero la jueza no había terminado. Sin embargo, continuó, he decidido declinar la oferta. Los aplausos cesaron abruptamente.
En su lugar, he propuesto algo diferente, un programa conjunto dirigido por un consejo compuesto por oficiales de policía, jueces, activistas comunitarios y ciudadanos comunes. Porque el cambio real no puede venir solo desde arriba, debe venir de todos nosotros trabajando juntos. El oficial que la había detenido fue el primero en dar un paso adelante. Cuente conmigo, señoría, dijo, y uno por uno, otros comenzaron a unirse. La sala que había estado al borde del caos ahora vibraba con un nuevo tipo de energía, esperanza. Mientras observaba la escena desarrollarse ante ella, la jueza recordó las palabras de su padre sobre la justicia, siendo como el aire que respiramos. Ahora entendía que la verdadera justicia no era solo algo que se administraba en un tribunal, era algo que se construía en las calles, en las salas de reuniones, y en los momentos en que las personas elegían hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. El sol se ponía sobre Seattle, sus rayos atravesando las ventanas de la sala de conferencias, iluminando los rostros de todos los presentes. En ese momento, la jueza supo que aunque el camino por delante sería largo y difícil, algo fundamental había cambiado. La verdad había salido a la luz, y ya no había vuelta atrás. En los meses que siguieron a esa tarde histórica en Seattle, los cambios comenzaron a manifestarse de formas tanto grandes como pequeñas. La jueza, desde su tribunal, observaba cómo la ciudad se transformaba gradualmente. El programa conjunto que había propuesto se convirtió en realidad, con reuniones semanales donde oficiales y ciudadanos trabajaban hombro a hombro para reformar el sistema desde dentro. El oficial que la había detenido aquella noche se convirtió en uno de los líderes más vocales del movimiento de reforma. Su historia personal, de pasar de víctima a perpetrador y finalmente agente de cambio, resonaba profundamente con otros oficiales que luchaban con sus propios prejuicios y miedos. Comenzó a dar charlas en academias de policía por todo el estado, compartiendo no solo su experiencia, sino también las lecciones aprendidas. Los archivos del oficial veterano se convirtieron en la base de un nuevo programa de entrenamiento. Cada caso documentado se estudiaba minuciosamente, no para señalar culpables, sino para entender los patrones sistémicos que habían permitido que tales comportamientos persistieran durante tanto tiempo. Los oficiales novatos ahora aprendían tanto de los errores del pasado como de los éxitos del presente. El profesor universitario del video viral canalizó su experiencia en algo constructivo. Junto con otros académicos y oficiales reformistas, desarrolló un curso universitario sobre justicia racial y aplicación de la ley. El curso pronto se convirtió en requisito no solo para los estudiantes de Derecho, sino también para los cadetes de la Academia de Policía. Una tarde, mientras la jueza salía del tribunal, se encontró con una escena que la hizo detenerse. Un oficial de policía estaba ayudando a un grupo de jóvenes afroamericanos a cambiar un neumático pinchado. No había tensión en el aire, solo el tipo de interacción comunitaria que alguna vez pareció un sueño lejano. Las estadísticas comenzaron a contar una nueva historia. Las detenciones por perfil racial disminuyeron significativamente, mientras que la confianza de la comunidad en la policía aumentaba. Otros departamentos de policía en todo el país comenzaron a tomar nota, enviando observadores para aprender del modelo Seattle, como lo llamaban ahora. Pero no todo fue un camino fácil. Hubo resistencia, retrocesos y momentos de duda. Algunos oficiales veteranos eligieron retirarse antes que adaptarse a los nuevos protocolos. Otros intentaron sabotear el programa desde dentro. Sin embargo, la transparencia del nuevo sistema hacía que tales acciones fueran cada vez más difíciles de ocultar. Un año después de aquella tarde histórica, la jueza presidió una ceremonia especial en los escalones del tribunal. Era la graduación de la primera clase de oficiales entrenados bajo el nuevo programa. Entre los graduados había una diversidad sin precedentes, hombres y mujeres de todas las razas y orígenes, unidos por un compromiso común con la justicia verdadera. Durante su discurso, la jueza compartió una reflexión personal. Hace un año, cuando fui detenida injustamente, podría haber elegido el camino de la ira y la venganza. Pero aprendí que la verdadera justicia no se trata de castigar, sino de transformar. No se trata de dividir, sino de unir. Y sobre todo, se trata de tener el coraje de mirar dentro de nosotros mismos y reconocer que el cambio comienza con cada uno de nosotros. El oficial que la había detenido, ahora instructor en la Academia de Policía, se acercó después de la ceremonia. ¿Sabe, señoría? Aquella noche cambió mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Me hizo darme cuenta de que todos somos tanto parte del problema como de la solución. La comunidad también había cambiado. Los vecindarios que una vez vieron a la policía con temor y desconfianza, ahora participaban activamente en programas de vigilancia comunitaria. Los niños ya no corrían al ver un coche patrulla. En su lugar, saludaban a oficiales que conocían por su nombre. En su oficina, la jueza mantenía enmarcada la fotografía de su padre, el conductor de autobús que le había enseñado sobre la dignidad y la justicia.
Junto a ella, había añadido una nueva, la imagen de aquella sala llena de oficiales, activistas y ciudadanos trabajando juntos por un futuro mejor. Las redes sociales que una vez ardieron con videos de confrontaciones policiales ahora compartían historias de colaboración y progreso. El hashtag #modelo Seattle se convirtió en sinónimo de reforma policial exitosa, inspirando movimientos similares en otras ciudades. Una tarde, mientras la jueza conducía hacia casa, pasó por el mismo lugar donde había sido detenida aquel día fatídico. Un oficial hacía una parada de tráfico, pero esta vez era diferente. El oficial estaba acompañado por un miembro civil del Comité de Supervisión, parte del nuevo protocolo de transparencia. En su último día antes de asumir un nuevo rol en la Corte Suprema Estatal, la jueza recibió una visita inesperada. Era una joven oficial, hija de inmigrantes, que había sido inspirada por su historia para unirse a la fuerza policial. Su experiencia nos enseñó que un momento de injusticia puede convertirse en un catalizador para el cambio, dijo la joven. Pero sus acciones nos enseñaron que el verdadero cambio requiere más que indignación, requiere compromiso, compasión y colaboración. La historia de la jueza y su impacto en Seattle se convirtió en un caso de estudio en facultades de derecho y academias de policía por todo el país. Pero más importante aún, se convirtió en un recordatorio de que el cambio real es posible cuando las personas eligen ver más allá de sus diferencias y trabajar juntas por un futuro mejor. Mientras el sol se ponía sobre Seattle, la jueza miró por la ventana de su oficina una última vez. La ciudad había cambiado, y ella con ella. Lo que comenzó como un momento de injusticia se había transformado en un movimiento de esperanza. Y aunque sabía que el trabajo nunca estaría completamente terminado, también sabía que habían sembrado las semillas de un cambio duradero. La justicia, recordó las palabras de su padre, es como el aire que respiramos. Y ahora, en las calles de Seattle, ese aire se sentía un poco más limpio, un poco más puro, un poco más justo para todos. La historia de la jueza y el oficial se convirtió en más que un momento viral o un titular de noticias. Se convirtió en un testimonio del poder de la transformación, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de luz. Y mientras nuevas generaciones de oficiales y jueces continúan el trabajo que comenzó aquella noche, la lección perdura, el verdadero cambio comienza con un solo acto de coraje, se sostiene con compromiso continuo, y florece cuando toda una comunidad elige unirse por un propósito común. En el tribunal, donde todo comenzó y donde todo, en cierto modo, continuará, la placa que ahora cuelga reza, la justicia no es un destino, sino un viaje que hacemos juntos. Y en las calles de Seattle, ese viaje continúa, un paso a la vez, un día a la vez, una vida a la vez.